Bien, gracias a Dios, ahí esperando. Ah, qué bueno. Por ahí los voy a molestar con su cámara. Encontramos. ¿Qué tal, Carlos? Ah, ¿qué tal, licenciado? Qué gusto saludarle. Siempre es bienvenido. Encontramos la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Y nos podemos dar cuenta entonces que para que podamos hablar de obligaciones y contratos mercantiles, para que hablemos de la teoría general de los contratos y las obligaciones mercantiles, primero nos vamos a un recordatorio para que ustedes hagan calentamiento para entrar a Mercantil 3, porque ya les tiene que caer el 20 de que están en el 10º semestre, que le tienen que echar muchas ganas porque mi aspiración es que ustedes cierren este semestre. Entonces, yo no sé cuál es la aspiración de ustedes, pero la mía es esa. Entonces, vean, vamos a partir del negocio jurídico. ¿Cómo definiría Michael Estuardo el negocio jurídico? Hola, licenciada, buenas noches, Hola, mucho hola. gusto. A mi parecer, el negocio jurídico sería aquel acuerdo de voluntades que existe entre dos partes, ¿verdad? Ya sea una parte compradora o una vendedora, eh, y su fin, pues, es el traslado de algún bien o de algún servicio, por ejemplo. Eso es lo que considero libre. Muy bien. A ver qué dice Josué Manuel. Buenas noches, se me levantó la manita, licenciada. No quería decir nada, pero ahora díganos. Muy bien, Lick. Bueno, a mi parecer un negocio jurídico es una declaración de voluntad. Esta se exterioriza y crea, modifica o extingue pues, algún, algún, eh, alguna relación jurídica, por así decirlo, porque no precisamente tiene que ser entre dos o más personas. Puede realizarse un negocio jurídico con tan solo una. Muy bien. Si habláramos de los elementos esenciales del negocio jurídico, ¿cuáles dirían ustedes que son? Sí, Sergio. Las personas que van a realizar el acto, que son los comparecientes, y por otro lado, ¿cómo se llama? El notario, que es el que realiza la acción o el que sirve y plasma la acción específica del acto jurídico. Y si hubieren otras personas que también como los testigos o algo así por el estilo, serían ellas los más importantes, y el bien o el acto que se va a realizar. Porque si es una compraventa, poder contar con un bien inmueble o un bien mueble para poder realizar el acto. Muy bien. ¿Alguien que nos diga algo más? Buenas noches, licenciada. La voluntad propia. Muy bien. A ver, ¿algo más? ¿Qué nos dice Dalia? Muy bien, Juan Carlos. Nos han hablado de la capacidad legal de las partes que contratan, nos han dicho del consentimiento. ¿Cómo debe ser ese consentimiento? Libre de vicio, licenciado. Licenciada, de igual manera el objeto lícito. Y el objeto lícito. Tenemos los elementos personales, reales y formales, también es cierto. Entonces, ahí tenemos que hay esos elementos esenciales del negocio. ¿Cómo definimos?
Ya dijeron capacidad legal de las partes, consentimiento y objeto lícito. ¿Cómo los definimos? Podría redactarse, licenciada, como el acuerdo de voluntades de las partes en un negocio en función a lo que es el objeto de realizar el negocio como tal, dando consentimiento de la aceptación del mismo y de las cláusulas del contrato. Mis palabras. Tiene apagado su micrófono, licenciada. ¿Alguien más que nos defina esos elementos? Licenciada, perdone, pueden ser por voluntad. ¿Sería la voluntad el objeto? ¿Por causa? No sé si estoy por ahí. Pero ¿cómo definiría usted cada uno de esos elementos? Esta es la pregunta. Elementos formales. Ya les voy a preguntar qué les dio civil. Esenciales, Lic. Dificultad la progresión del... Sí, pero ahora la pregunta es ¿cómo los definen? Digan qué son. A ver, Ricardo. Buenas noches, licenciada. La capacidad noches. podría ser que es que todas las personas pueden contraer derechos, que sea capaz de contraer derechos y obligaciones. Es la aptitud, ¿verdad?, que tiene la persona para adquirir obligaciones y ejercitar derechos. Encontramos que el objeto debe ser lícito. Es la cosa objeto del contrato, que debe ser legal, que debe estar dentro de los parámetros que la ley establece para que pueda ser objeto de esa contratación. Y el consentimiento, ¿cómo me dijeron que tenía que ser? Libre de vicio, licenciada. Consentimiento que no adolezca de vicios. Muy bien. ¿Dónde encuentran ese fundamento ustedes? En el artículo 1251 del Código Civil. En el 1251 del Código Civil. Muy bien. El consentimiento que no adolezca de vicio, la capacidad legal de las partes que contratan y la cosa, o sea, el objeto lícito. Entonces, ahí tenemos elementos esenciales. ¿Cuál es el objeto lícito? Pues la cosa objeto del contrato. ¿Cuál es el consentimiento? Pues la manifestación de voluntad. ¿Y cuál es la capacidad? Pues es la aptitud legal que tiene la persona que contrata, o sea, que declara su voluntad para adquirir obligaciones, contraer obligaciones y ejercitar derechos. Ahí estamos. Solo estamos haciendo recordatorio, porque esto ustedes ya lo saben. Encontramos entonces que ahí hay objeto lícito. Por ahí, cuando no quería decir algo, José Manuel dijo algo muy importante. El negocio jurídico puede ser bilateral, puede ser plurilateral o multilateral, pero puede ser unipersonal.
Entonces, porque puede haber una manifestación de voluntad de una sola persona. ¿Cuál sería eso, por ejemplo? En el caso de un testamento, ¿verdad? Un testamento que es un acto jurídico. Los contratos de adhesión, Leonel, muy bien, eso los vamos a ver adelante. En los contratos de adhesión, yo decido cuál es el contenido de cláusulas del contrato y usted solo se adhiere, ¿verdad? Pero ahí varía, porque cuando usted se adhiere, entonces ya hay dos voluntades, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener ese cuidado. Entonces vemos que sí, Leonel. Sí, siempre teniendo cuidado de la posible inclusión de cláusulas abusivas, ¿verdad? Sí, sí, por ahí lo vamos a ver adelante, Leonel. Encontramos entonces que de alguna manera se denominan así, ¿verdad? La promesa, por ejemplo, puede ser unilateral, también la donación, ¿verdad? Pero esos son negocios jurídicos. Ahora vayámonos a la contratación, ¿verdad? ¿Podemos hablar de este acto unipersonal? Sí, pues el contrato de donación, ¿verdad? Entonces ahí encontramos también. Entonces encontramos que si nos vamos al contrato, ya dijimos ahí cuál es el negocio jurídico, ya dijimos ahí cuáles son sus elementos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hay contrato? Sí, Sergio. Cuando hay un acuerdo entre voluntades, se hace un contrato. Que las dos personas llegan a un acuerdo específico y lo hacen de viva voz ante la persona que va a establecer ese contrato. Muy bien, por ahí María de los Ángeles nos establece para complementar lo que dijo Sergio. ¿Para qué ese acuerdo de voluntades? Sí, Luis Fernando. ¿Para qué la manifestación de voluntad? ¿Para crear o para modificar o para extinguir obligaciones, ¿verdad? Si creamos una obligación, hay contrato. Si modificamos obligación, hay contrato. Y si extinguimos obligación, se hace por contrato. Entonces, ¿cuál es ese fundamento legal en materia de derecho civil? El 1517, muy bien, Alan. Ahí tenemos entonces, vean, el 1517 con el 1251 y encontramos el negocio jurídico, cómo debe ser el negocio jurídico y cómo debe ser el contrato. Cuando nosotros hablamos en el negocio jurídico, sí, Carol Patricia, ¿cómo está eso? Ah, ya. Perdón, Lick, buenas noches. Le saluda Carol del semestre pasado. Sí, es que fíjate, Carol, Lick, que tuvimos un problema que yo estoy desde hace 27 minutos intentando ingresar a su clase, cosa que el semestre pasado no me pasó, Lick. Así que estoy feliz de volver, de que al fin, gracias a Dios, nos aceptó, Lick. Muchas gracias. Ah, vaya, está bueno. Encontramos entonces que nos vamos a los elementos de ese negocio jurídico, lo relacionamos con el 1517 y la pregunta deviene procedente. Un consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces la pregunta, ¿cuáles son vicios del consentimiento? A ver quién se recuerda. Error, dolo y simulación. Error, dolo, simulación. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algo más? Violencia, muy bien. Ahí están los vicios del consentimiento. ¿Alguien que nos encuentre el fundamento legal de los vicios del consentimiento?
Mala Félix. Tenemos, no El lo artículo tenemos. 1257, licenciada. Ahí tenemos, solo que la simulación no está por ahí. Bien, el artículo dice que es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntades emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Ahí están los vicios del consentimiento, pero eso se establece que va a haber nulidad, ¿verdad? Que ese contrato ya nació, ese negocio ya nació a la vida jurídica, pero como hay vicio del consentimiento, entonces procede su anulabilidad. Pero lo tenemos también regulado en específico, especialmente la simulación. Entonces encontramos ahí que están los vicios del consentimiento. Muy bien. Sí, así es, José Alberto. Entonces encontramos que de esa manera entendemos cómo debe ser el negocio jurídico, ¿verdad? Que las partes que manifiestan su voluntad deben tener capacidad legal. Y entonces nos vamos a la capacidad legal allá en el artículo 8 del Código Civil, yo creo. Y entonces van a encontrar ustedes ahí la capacidad. Entonces vean, estamos jugando con los artículos de manera tal que ustedes se motiven a hacer integración de normas. Encontramos en el 1251 los elementos esenciales del negocio jurídico. Y ya dieron otro sinnúmero de artículos para los vicios del consentimiento. Entonces encontramos que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear una obligación, convienen en modificar una obligación o convienen en extinguir una obligación. Eso lo tenemos en el 1517. Encontramos entonces que si hay contrato cuando se crean, se modifican o se extinguen obligaciones, encontramos que hay obligaciones, en ese caso civiles, pero que también las hay, las que nacen como obligaciones mercantiles. Y entonces nos vamos al libro 4 del Código de Comercio. Pero antes de eso, ¿por qué nos fuimos al 1251 y más? ¿Por qué nos fuimos al 1517? Alguien que nos lea el artículo 1 del Código de Comercio. Artículo 1. Código de Comercio. ¿Cómo no? Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Encontramos que, vayámonos al artículo 1 del Código de Comercio. ¿Estamos ahí? Ahí hay aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por disposiciones del Código de Comercio, ¿sí? Y a falta de poder regirse por el contenido del Código de Comercio o leyes mercantiles conexas, entonces se va a regir por las del derecho civil, que se van a aplicar y se van a interpretar de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Entonces, veamos bien ese contenido del artículo 1. Por eso nos fuimos al 1251 de civil, porque no tenemos negocio jurídico en el Código de Comercio. Por eso nos fuimos al, sí, Gemily, por eso nos fuimos al 1517, porque ahí nos establece la norma cuando hay contrato. Establece a su vez que
tenemos principios que inspiran el derecho mercantil. Y ahora sí, Leonel, nos vamos al 669 y encontramos ahí que las obligaciones y los contratos mercantiles se van a interpretar, se van a ejecutar y se van a cumplir de conformidad con los principios filosóficos de verdad sabida y buena fe guardada, ¿verdad? ¿Para qué va a ser esto que se interpreten, se ejecuten y se cumplan de esta manera? Para que se mantengan incólumes las rectas y honorables intenciones y los deseos preestablecidos de los otorgantes o de los contratantes, ¿verdad? Entonces encontramos ahí que viene a ser entonces la verdad sabida y la buena fe guardada los pilares que sustentan el derecho mercantil. Entonces, vamos a realizar negocios jurídicos mercantiles en Mercantil 3, sí. En Mercantil se realizan esos negocios jurídicos en su calidad ahora de contratos. Y al contratar, nacen a la vida jurídica obligaciones mercantiles. Entonces, encontramos que, entre otros, porque hay más, tenemos como principios filosóficos que sustentan el derecho mercantil la buena fe guardada y la verdad sabida. Pero antes de llegar ahí, nos damos cuenta entonces que del negocio jurídico estamos siguiéndonos el 669, Axel. Nos estamos siguiendo a encontrar que estamos iniciándonos en la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Encontramos inicialmente la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Vean ustedes en su libro cuarto cómo se llama, cómo se denomina el libro cuarto. Obligaciones y contratos mercantiles. Su título primero se denomina disposiciones generales. Ahí a la par de disposiciones generales le pueden colocar ustedes un signo igual y escribir teoría general, disposiciones generales igual a teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Y entonces ya sabe usted que a partir de ahí habremos ingresado a la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. ¿Ya lo hicieron? Sí, muy bien. Luisana, por favor, léase el 669. Con gusto, licenciada. Principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Muy bien. Entonces, vean ustedes, sabemos que los contratos, las obligaciones mercantiles se van a interpretar, se van a ejecutar y se van a cumplir de conformidad con la verdad sabida y la buena fe guardada, entre otros principios filosóficos del derecho mercantil. ¿Hay otros principios del derecho mercantil? Sí. Otro principio significa que lo que no se expresa se presume oneroso. ¿Qué quiere decir eso? Que en mercantil no hay nada gratuito. Lo único gratuito son los exámenes, no se venden en mercantil. Entonces,
vamos a encontrar que todas las negociaciones mercantiles, todos los contratos mercantiles, todas las obligaciones mercantiles van a ser onerosos. ¿Por qué? Porque el principio del derecho mercantil establece eso. Encontramos entonces que ese principio va a darse en todo el contenido del derecho mercantil. Pero hoy lo estamos viendo como los pilares que sustentan las obligaciones y contratos mercantiles. Encontramos entonces el principio de verdad sabida. ¿Qué significa la verdad sabida? Significa que los contratantes deben de tener certeza y conocimiento de la verdad, así es, José Carlos, de la verdad respecto de la negociación jurídica que va a significar y va a contener este contrato, ¿verdad? Entonces encontramos ahí que hay verdad sabida respecto de la cosa objeto del contrato, que ya dijimos debe ser lícito, debe saberse lícito, debe saber si tiene alguna vulnerabilidad, debe saberse en qué condiciones se encuentra a la hora de la contratación y a la hora de su entrega real o simbólica. Entonces, a eso se refiere la verdad sabida. Y esa cosa objeto del contrato de la cual debe saberse la verdad de cómo se encuentra, se denomina en la contratación la prestación. Y esa contraprestación, que es lo que va a entregar el otro contratante que recibe la cosa objeto del contrato o el servicio del contrato, debe conocerse la verdad de cómo se encuentra la prestación, que es la cosa de objeto del contrato, y la contraprestación, que es lo que se entregará en función de recibirse la cosa objeto de ese contrato. Les pongo el ejemplo. Además, la verdad sabida está la buena fe guardada. ¿A qué se refiere la buena fe guardada? Que debe haber buena fe, que no debe haber o debe haber ausencia de mala fe, que no debe existir ardid, que no debe existir engaño, que no deben existir malas intenciones al momento de contratar. A eso se refiere ese principio de buena fe guardada. Entonces significa, y les pongo el ejemplo, en el contrato de compraventa, ustedes ya conocen el contrato de compraventa civil. Vayámonos al contrato de compraventa mercantil. En el contrato de compraventa mercantil está como elementos personales o intersubjetivos el vendedor y el comprador. El vendedor es el propietario de la cosa objeto del contrato. Es decir, es el que tiene la prestación. Él va a entregar la prestación a cambio de una contraprestación. Si es el vendedor el que tiene la prestación, es el comprador el que tiene la contraprestación. ¿Cuál es la prestación? La cosa objeto del contrato. ¿De qué contrato? En este caso del ejemplo del contrato de compra-venta. Y el comprador va a tener la contraprestación, que en ese caso va a ser el precio que va a pagarle al vendedor por concepto de recepción de la prestación o cosa objeto del contrato. Entonces ahí tenemos al comprador y al vendedor. Ahí tenemos la prestación y la contraprestación. Respecto de esta prestación y de esta contraprestación, debemos de tener la verdad plena
en nuestro conocimiento de cómo se encuentra esa cosa, cómo se va a entregar en el contrato, cómo se encuentra a la hora de contratar. Si hay alguna falencia, si hay alguna vulnerabilidad, si hay algún riesgo, etcétera. Y por el otro lado, el comprador debe externar el conocimiento de la verdad respecto del pago del precio de la cosa. Esa es la verdad sabida y a eso se refiere la buena fe guardada. No hay engaño, hay transparencia, hay verdad puesta en conocimiento de los contratantes. Entonces ahí estamos frente a principios filosóficos del derecho mercantil, porque son parte de la teoría general de los contratos y las obligaciones mercantiles, porque se van a aplicar a todos los contratos y se van a aplicar a cada uno de todos los contratos existentes, ¿verdad? Que se vayan a autorizar. Ahora vayámonos a la forma. Alguien que nos encuentre la formalidad de los contratos civiles, por favor. Nos avisa el que la encuentre. Licenciada, ¿no será el artículo 1574 Sí, es del el Código Civil? 74. ¿Qué establece, Noelia? Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública. 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3, por correspondencia. Y 4, verbalmente. Muy bien. Entonces, ¿cuántas formas de contratar establece ahí la norma para las formalidades de los contratos? Noelia. 4, licenciada. 4, Ay, Carlita. Ay, Araceli. Yo diría que 2. ¿Cuáles son esas formas? A ver, ¿quién nos dice? La de escritura pública y por documento privado o, bueno, eso. Escrita y verbal. Muy bien, Sergio. Muy bien, Alan. Escrita y verbal. Esas dos. Esas son las formas que el Código Civil establece para la contratación como formalidades de los contratos. Entonces, la forma escrita y la forma verbal. Ahora vean ustedes en la forma escrita, sí, ¿cuáles tenemos? Ahora sí, Noelia, tenemos la escritura pública. Escritura pública y documento privado. Documento privado y o el acta levantada. Y el acta faccionada por el alcalde del municipio donde se realice la negociación. Entonces ahí tenemos, yo le agregaría una más que sale de la esfera de civil y es en títulos de crédito. ¿Cuál sería un ejemplo de contratación mercantil contenida en un título de crédito? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Contrato de depósito, licenciado? El contrato de depósito mercantil, muy bien. ¿En dónde quedaría contenido ese contrato, John?
Como documento privado, licenciada, podría ser. Pero como documento privado no está en mercantil. Ah, bueno, en el código. Ahí también nos decía Oliver, la factura cambiaria. La factura cambiaria contiene, Oliver, ven qué contrato está contenido en una factura cambiaria. ¿Qué contrato? Compraventa mercantil de mercadería, si quieren ustedes, ahí hay redundancia. Pero hay un aspecto muy importante que a ustedes se les olvidó, Carlita. Y usted sacó buena nota en Mercantil 2, qué bárbara. Compraventa mercantil al crédito. Al crédito. Claro que sí. Ya veo que me recuerdo. Entonces, al crédito, muy bien, Juan Omar, porque si no es al crédito, no hay. El certificado de depósito contiene contrato de depósito mercantil. Muy bien. El contrato, la carta de porte, el conocimiento de embarque contienen contrato de transporte de cosas. Entonces, vean, estamos adicionando a esa forma escrita otra posibilidad de documentos contentivos de contratos. Y entonces esa adicional que le colocamos al 1574 es el título de crédito. Todos los títulos de crédito, no, solo los que estamos diciendo. Entonces ahí tenemos una forma escrita de los contratos, ¿verdad? Encontramos entonces que los contratos mercantiles se pueden dar en forma escrita y se pueden dar en forma verbal. Se pueden constituir en forma escrita o verbal. Si fuera el caso de la forma escrita, puede ser que vayan en escritura pública, puede ser que vayan en documento privado, en acta administrativa o en título de crédito, como ya pudimos observar. Entonces encontramos ahí la formalidad de los contratos, pero ahora vayámonos estrictamente a la formalidad de los contratos mercantiles. ¿En dónde encontraremos esa formalidad de los contratos? En el artículo 671. Léalo, por favor, Tiffany. Muy bien. Artículo 671. Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Muy bien. Ahora vean ustedes. En cuanto a la formalidad de los contratos en materia mercantil, si ustedes se dan cuenta, hay menos solemnidad, porque la ley establece que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales, ¿verdad? Encontramos entonces que la forma en que se contrate, esa va a ser una forma válida y eficaz, porque va a ser la forma en la que quisieron contratar los otorgantes, los contratantes. Entonces ahí tenemos formalidad de contratos mercantiles. Pero vayámonos al párrafo final, o segundo párrafo, y encontramos que se van a exceptuar de esa disposición de menos formalidad los contratos que de conformidad con la ley requieran formas o solemnidades especiales. Entonces, vayámonos al artículo 16. ¿Qué hay en el artículo 16 del Código de Comercio?
La solemnidad de la sociedad. Muy bien, la solemnidad de la sociedad. ¿Es alguien que nos lea esa norma? Con gusto, licenciada. Artículo 16, solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución, tomada por la mayoría de la propia escritura, que la propia escritura determine. Pero en este caso, la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Muy bien. Entonces encontramos ahí que hay una excepción. Se exceptúan de la disposición de la formalidad de los contratos mercantiles los que de acuerdo a la ley requieran solemnidades o formalidades especiales. Entonces ahí tenemos qué contrato, Yemily, en lo que leyó. ¿Qué contrato hay ahí? Alguien que nos diga qué contrato hay en lo que leyó Yemily. El contrato de sociedad mercantil. El contrato de sociedad, Melissa, muy bien, el contrato de sociedad. Entonces, el contrato de sociedad se exceptúa de esa formalidad de los contratos, valga la expresión, menos formal en mercantil, ¿verdad? Hay menos formalidad en los contratos mercantiles, pero para la sociedad hay la solemnidad que lo hay en civil. El contrato de sociedad debe constituirse en escritura pública. Entonces, vean, esa es la excepción a la regla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 1574 que nos leían por ahí y el 671 tienen relación. Entonces, anótenlo ustedes ahí en el margen de su 671. El 16 es que se exceptúa de esta disposición ese contrato de sociedad. Colóquelo al margen del segundo párrafo del 671. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar que el contrato de sociedad siempre deberá constituirse en escritura pública. ¿Tiene alguna excepción? Sí, hoy por hoy tiene la excepción de la sociedad de emprendimiento. Entonces, ahí podemos ir haciendo. ¿Qué están haciendo ustedes? Están haciendo primero conocimiento de la norma, después interpretación de la norma. Ya dijimos que se van a interpretar, se van a ejecutar y se van a cumplir los contratos. Y ahora estamos integrando las normas. ¿Para qué? Para que nos den el mejor producto de aprendizaje para realizar la contratación, porque ustedes van a querer realizar contratos mercantiles, autorizarlos, ¿verdad? Entonces encontramos ahí que tenemos ese contenido de formalidad de los contratos. Encontramos entonces a su vez que tenemos esa relación de normas para la formalidad de los contratos. ¿Por qué nos fuimos al 1251? ¿Por qué nos fuimos al 1517? ¿Por qué nos vamos al 1728 que establece el contrato de sociedad, que la sociedad es un contrato, por ejemplo? Porque el artículo 1 del Código de Comercio nos faculta hacerlo, que tenemos que ir al derecho civil cuando no tengamos el contenido en el Código de Comercio o en leyes mercantiles conexas. Entonces vamos a encontrar ahí que hay esa relación. Encontramos a su vez que también tenemos por ahí
Por ejemplo, que el 771 también es excepción. Cabal, ese es el propósito, Astrid Elizabeth. Si ustedes se van al 771, solo léame el primer párrafo de ese 771. Del Código de Comercio. Es el contrato de fideicomiso. Así es. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Muy bien, Leonel, hasta ahí. Ese 771 en su primer párrafo se relaciona con el 671 del Código de Comercio. Coloquen el 771 al margen del 671 porque tiene relación. El propósito es, en este acompañamiento del curso de mercantil, que ustedes aprendan a estudiar para su fase privada de su examen técnico profesional. Así lo deben estudiar porque si lo estudian así, no van a reprobar. Y estos son chivos legales que ustedes pueden tener anotado ahí en su código y van a decir, ay, ¿cómo sabe? Y no saben que usted lo tiene ahí anotado, por supuesto, ¿verdad? Van a decir ahí, ay, Astrid, ¿cómo sabe? Y resulta que Astrid tenía sus anotaciones, ¿verdad? Pero solo del número del artículo, no vayan a copiarlo. Entonces, encontramos ahí que ese estudio que hagan de esa manera les va a dar los mejores resultados, no solo para el primer parcial, para el segundo, para el final del curso, sino para su examen privado. Entonces, vean por qué deben estar siempre presentes, porque ya ustedes deben de tener esa meta, ¿verdad? De que primero Dios, el otro año en este tiempo estén ustedes en sus exámenes privados. Encontramos entonces que ahí tenemos... No, y lo peor es que Luisana le van a preguntar, ¿y quién les dio mercantil? Y entonces nosotros nos hacemos un nombre, ¿verdad? Y sea bueno o sea malo, ¿verdad? Porque, con razón, mejor ya ni les pregunto porque no saben, ¿verdad? O entonces dice, con razón, ¿cómo sabe? Así les van a decir, porque así dice uno cuando examina. Entonces, vean, ahí tenemos ese comparativo de la formalidad de los contratos. Si nos preguntaran, ¿dónde hay más solemnidades y formalidades de contratos? ¿En civil o en derecho mercantil? Pues es en derecho civil. Si nos establecen en el derecho mercantil dónde se deben de constituir contratos en escritura pública, pues en civil y mercantil, porque ustedes ya tienen ahí que se exceptúan de esas menos formalidades para su validez de los contratos mercantiles, el contrato de sociedad del 16 del Código de Comercio y el contrato de fideicomiso del 771. Entonces, ustedes ya aparece eso. A ver, Wendy, Fabiola, ¿qué le aparece ahí en su anotación? ¿De cuál? No, porque ahí aparece, pero igual, pero aparece de que sí se exceptúan. ¿Por qué razón? Porque la Constitución no es por el 671, sino es por el 16. En el 16 la ley establece que usted debe constituir sociedades mercantiles en escritura pública, sea cual fuere la forma de la sociedad mercantil. Debe ir en escritura pública, con la diferencia, ya vio, con la diferencia de que si es una sociedad de emprendimiento, ahí sí tiene razón usted, porque en la sociedad de emprendimiento, pues hay la posibilidad que no vaya en escritura pública. También la posibilidad, y esto es contrario a otra norma, que sea una sociedad unipersonal.
o la posibilidad que si su capital y su rentabilidad llega a una cantidad X que la ley determina, debe cambiarse de ser emprendimiento a otra forma de sociedad mercantil. Pero eso aplica solo para la sociedad de emprendimiento. Entonces ahí tenemos que sí, exactamente. Así sería. Lo vamos a exceptuar no porque esté en el 671, sino porque está en el 16. De ahí ese no tiene variante. Sin embargo, le vamos a aplicar, era lo que les decía hace unos minutos, le vamos a aplicar, Rogelio, el 16 y el 771, y ya los leyeron por ahí. Entonces, ¿por qué no lo exceptuamos? ¿Por qué no exceptuamos esas formas? Porque la ley establece que la escritura que la sociedad mercantil debe constituirse en escritura. Y el contrato de fideicomiso sigue yendo en escritura. Esa es la razón. Sí, Tiffany. Sí, licenciada, en el caso del artículo 671, como establece la libertad de forma, si las partes eligen así hacer un contrato mercantil en escritura pública, es posible. A ver, no le comprendí la última parte. Que si, como aquí el artículo 671 establece la libertad de forma, entonces si las partes quieren hacer en escritura pública el contrato, es posible. Así es. Usted lo que está haciendo al preguntar es interpretando. Así es. Hay libertad de forma. Resulta ser que ese contrato puede ir, le pongo un ejemplo concreto, Tiffany, para sacarla de duda. Resulta ser que el contrato de fideicomiso de inversión puede ir en documento privado. Pero usted y yo vamos a contratar un contrato de fideicomiso y resulta que pensando en la permanencia, en la seguridad y la certeza jurídica, decidimos usted y yo mejor contratar por medio de escritura pública. Entonces, ¿qué estamos aplicando ahí? La libertad de contratación, que es perfectamente válida en el derecho mercantil, ¿verdad? ¿En dónde está ese fundamento para que no se me vayan a confundir? ¿En dónde está ese fundamento de que el contrato de fideicomiso puede constituirse en documento privado una vez sea fideicomiso de inversión? En el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, párrafo 3, yo creo. Ya les había dicho que nos van a servir todas esas leyes. Entonces, ahí quedamos que tenemos esa variante, no se me vayan a confundir que vamos a modificar. Sí podría ser, licenciado, porque las partes conducentes, las partes más importantes de una constitución para una creación de debentures va establecida en el contrato de sociedad, ¿verdad? Entonces se podría decir eso también, ¿verdad? Entonces iría a esa parte de la escritura, ¿verdad? Porque la creación de debentures, muy bien, va en principio en una escritura, ¿verdad? Encontramos entonces, para que no se me vayan a confundir, que la formalidad de los contratos, lo que nos va a quedar en esencia es que los contratos mercantiles no están sujetos a formalidades especiales para su validez y eficacia, sino que, como bien lo decía Tiffany, hay libertad de contratación.
¿verdad? Ahora bien, si la ley establece algo distinto, si la ley establece que debe ir el contrato en escritura pública, yo no debo variarlo. Yo no puedo variarlo. ¿Por qué? Porque ahí es una limitación a la libertad de contratación. Yo puedo contratar en la forma que yo quiera, una vez la ley no establezca una forma en particular. Pero ustedes ya se dieron cuenta, estamos siguiendo el artículo 16 y la ley establece que la escritura pública es un requisito indispensable para constituir sociedades, ¿verdad? Entonces deben ir en escritura pública. Ahora yo siendo notario y yo quiero hacer constar la constitución de una escritura de una sociedad en documento privado y no en escritura, pues lo que va a pasar es que me la rechacen de plano, porque no estoy cumpliendo con las solemnidades del artículo 16, ¿verdad? Del Código de Comercio. Esa sería la prueba más fehaciente para yo aprender que no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces encontramos, al igual que el fideicomiso, si es de garantía o si es de administración, deben ir en escritura pública. Y en la libertad de contratación que decía Tiffany, el fideicomiso de inversión puede constituirse en documento privado, pero como nosotros queremos más seguridad, más permanencia de ese contrato, entonces convenimos por la libertad de contratar que se constituya en escritura pública. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos la explicación de las formalidades de los contratos. ¿Hay formalidades especiales para la validez de contratos mercantiles? La respuesta es no. No hay libertad de contratar. ¿Pero hay excepciones a las reglas? La respuesta es sí. El contrato de sociedad, el contrato de fideicomiso o la creación, el acuerdo de creación de debentures en una sociedad anónima. Todo eso la ley establece que debe ir en escritura pública. Entonces ahí estamos frente a la formalidad de los contratos. Encontramos a su vez que esa formalidad de los contratos mercantiles la vamos a ir observando en la medida que vayamos detallando cómo se integra la estructura de un contrato. Dentro de la estructura de un contrato hay qué es un contrato, su definición, o sea, es decir, definir ese concepto, compraventa mercantil, por ejemplo. Pero luego encontramos que en esa estructura hay elementos, los elementos personales, veámoslo desde la perspectiva de la compraventa que hemos mencionado de ejemplo también. En la compraventa hay elementos personales. ¿Cuáles serían esos elementos personales, Tiffany? Usted no deja que la veamos, solo deja ahí la cortina. Perdón, licenciada. El comprador y el vendedor. El comprador y el vendedor, elementos personales. ¿Cuál creen ustedes que es el elemento real en un contrato de compraventa? Así en su conocimiento que tienen de civil. El objeto del negocio. La cosa objeto del contrato, pero ¿será solo eso? El precio. Sí, la cosa objeto. Y el precio. La cosa objeto del contrato y el precio que se paga. Entonces ahí tenemos el elemento real. ¿Cuál sería el elemento formal? Solo ese les falta. ¿Cuál sería entonces? Escritura pública. Sí, el documento. El documento privado. Documento privado. Los requisitos establecidos en la ley que deben agotarse para darle forma al contrato de compraventa. Entonces, todos estos que estamos diciendo se deben de cumplir, pero si ustedes se van al 695, ahí van a encontrar
el contrato de compraventa. Y entonces encontramos que hay compraventas contra documentos, por ejemplo. Entonces ahí va a haber requisitos. Si hay modalidades de la compraventa, se debe cumplir con esos requisitos. Si encontramos que la mercadería que se compra debe estar asegurada, ahí hay requisitos. Que si la mercadería que se va a comprar, se va a asegurar y se va a pagar de una vez el flete, ahí hay requisitos porque estamos introduciendo también un contrato de transporte. Ese es el flete, ¿verdad? El contrato de transporte. Eso lo da una modalidad de la compraventa. Para que no se queden con la duda hoy, váyanse ustedes al 695. Ahí está la compraventa. Y entonces en el 697 empiezan las modalidades. Pero en el 701 encuentran la compraventa, perdón, en el 669 y 701 encuentran ustedes requerimientos para la modalidad de compraventa CIF. Es decir, la compraventa donde se va a pagar el costo de las mercaderías, se va a pagar el seguro de esas mercaderías porque van a ir aseguradas y se va a pagar el flete de esas mercaderías porque van a ser transportadas. Se incluye todo eso, sí, Alejandro. Entonces ahí hay obligaciones que cumplir, ¿verdad? Y todos esos requerimientos, muy bien, Gemily, en esas modalidades, ya que Gemily hace mención, encontramos en esas modalidades que están dadas las modalidades a través de los 5 TERPs. Y los 5 TERPs son la terminología mercantil internacional, por eso están en inglés, que van a venir a sustentar estas formas de contratar. Y entonces tenemos, por ejemplo, que vamos a traducir aquí lo que escribe Gemily, que tenemos la compraventa donde se va a pagar el costo de las mercaderías, o sea, el cost. Se va a pagar el seguro de las mercaderías, que tienen ustedes ahí también, el seguro en inglés, y que van a pagar ustedes el flete de las mercaderías. Entonces, todos esos son requisitos, son requerimientos. Y todos esos requerimientos, por ejemplo, en la compraventa CIF, se va a pagar el costo, se va a pagar el seguro y se va a pagar el flete. Entonces, esos requisitos vienen a dar la formalidad y por lo tanto a convertirse en el elemento formal de ese contrato. ¿Verdad? ¿Qué es el costo? ¿Qué es el seguro? ¿Y qué es el flete? Si lo vemos en inglés, pues son las iniciales. Por eso decimos la compraventa CIF, inicial de cost, es la C, ¿verdad? Insurance, la I latina, y freight, la F. Y entonces nos da la compraventa CIF. Esos son Incoterms. Encontramos entonces, lo vamos a ver más despacio, Luisana, hoy. Entonces, esos son los Incoterms que nos vienen a dar modalidades de compraventa, que vienen a requerirnos las formalidades, y las formalidades nos vienen a dar la formalidad del contrato. Y entonces ese es el elemento real. Todos los requisitos, todos los requerimientos contenidos en el contrato, ¿verdad? Como decía Tiffany. Entonces ahí tenemos ese elemento formal. Pero en la misma estructura los contratos también tienen características y son parte de la estructura del contrato, que en cada contrato las vamos a ir viendo. Y entonces con todo ese contenido de estructura del contrato nos vamos a ir dando cuenta de las formalidades de la contratación mercantil para el contrato X, ¿verdad? Solo lo pusimos de ejemplo en el contrato de compraventa mercantil, pero
van a ser aplicables requerimientos, formalidades, formalismos o forma, como le quieran llamar, o requisitos, ¿verdad? Para cada uno de los contratos. Cada contrato va a tener su definición del concepto. Cada contrato va a tener sus elementos, ya vimos, personales, reales y formales. Cada contrato va a tener sus características y cada contrato va a tener los efectos que produce. Y los efectos que produce un contrato son los derechos y obligaciones de los contratantes, ¿verdad? Y cómo se extingue el contrato. Entonces ya vimos, por ejemplo, esa línea en ese hilo conductor de dónde da inicio un contrato y dónde termina, ¿verdad? Da inicio con su definición, luego están sus elementos personales, reales y formales, luego sus características, luego los derechos, obligaciones de los contratantes y finalmente el contrato se extingue cuando ya el plazo está concluido. Entonces, ahí tenemos en términos generales solo la introducción de la teoría general de los contratos y obligaciones mercantiles. Vayámonos en la teoría general a ver que, por ejemplo, solo estamos haciendo la introducción. Los principios filosóficos son parte de la teoría general porque aplican a todos los contratos. Debe haber verdad sabida, debe haber buena fe guardada, debe haber el conocimiento de que todo contrato mercantil es oneroso, porque lo que no se expresa se presume oneroso. Ese es el principio del derecho mercantil que establece que todo lo que no se expresa oneroso se presume oneroso. Que el derecho mercantil sí y solo sí siempre es con ánimo de lucro. Recuérdese usted bien que en mercantil no hay nada gratuito. Así es que cuando clasifique los contratos o le pidamos que clasifique contratos, no me ponga gratuitos y onerosos, porque eso está malo. En mercantil no hay nada gratuito, solo los exámenes, ¿verdad? Y después nada, nada. Entonces, tienen que tener esa claridad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos por hoy en cuanto a la teoría general de los contratos mercantiles y las obligaciones mercantiles y vamos a ir viendo por mucho tiempo teoría general de contratos mercantiles. Si hay dudas, inquietudes, preguntas o comentarios, con mucho gusto te las respondemos. Por mi parte todo está bien, licenciada, gracias. Muy bien, Sergio, gusto en saludarle. Linda, buenas noches. Buenas noches. Tengo una. Si yo quisiera hacer el ejercicio que debo hacerlo más que todo de lo que es los elementos, características y efectos de cada uno de los contratos, podría ser interpretando en los artículos desde el 669 hasta el 694. Le voy a decir sí y no. Y entonces ya los confundo. ¿Pero por qué sí? Porque del 669 al 694 usted encuentra solo teoría general de obligaciones y contratos mercantiles, Melissa. Pero eso no excluye que yéndonos adelante entre contrato y contrato, porque tenemos el contrato de compraventa, el contrato estimatorio, el contrato de suministro, operaciones de crédito, depósito mercantil, dijimos fideicomiso y me voy rapidito para terminar al seguro, que es el último, ¿verdad? El seguro y el reaseguro. Entonces, y también integramos mercantil, por supuesto. Gracias, Darcy. Entonces, usted va a ir encontrando dentro de todos esos contratos que le mencioné y que son más, algunos contenidos que son de teoría general de contratos. Y entonces lo traemos de esos contenidos para la parte inicial, que es la que usted mencionó, del 669 al 694, ¿verdad? Pero sí, usted tiene razón, ahí tenemos teoría general de obligaciones y contratos mercantiles.
Eso no excluye que adelante podamos ir encontrando algunos contenidos que van a aplicarse a otros contratos. Entonces ya pasan a ser de la esfera de la teoría general de contratos y obligaciones mercantiles. No sé si me explico, Melissa. Sí, Liga, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Para servirles igualmente. Que pasen buena noche. Sí, Guillermo. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Solo con una inquietud. ¿Cabrá la posibilidad, existirá la posibilidad de ver el acceso a la clase, o sea, el ingreso, perdón, a la clase, licenciada? Porque el día de hoy, fíjese que yo estuve intentando desde antes de las 7 y cuando pues me aceptó usted, ya la clase iba avanzada. Entonces, en principio no lo pude escuchar, ¿verdad, licenciada? Entonces, solamente como si pudiera existir la posibilidad de por supuesto. Por supuesto, solo antes de las 7 sí no les podemos dar acceso porque estamos en otra sección. Entonces siempre va a ser de 7 en adelante. Siempre va a ser de 7 en adelante y traten de estar ahí pendientes porque también muy tarde tampoco ya no. ¿Por qué razón? No es por mala gente, sino porque ya no estamos muy pendientes de eso, sino estamos más pendientes de la clase. Sí, es solo por eso. Por eso mismo le decía, licenciada. Pero sí, también... Guillermo, con mucho gusto. Oye. Gracias, Lisa. Para servirle. Sí, Sandra. Buenas noches, licenciada. No, solo para hacer el mismo comentario que el compañero, porque al menos yo estaba pidiendo acceso desde las 7 de la noche y a mí me aceptó hasta las 7:23. Entonces, pero qué raro, fíjese, porque sí ingresaron. Los que estaban desde las 7 sí ingresaron, pues. Sí, pero vamos a ver eso, Sandra, oye. Sí, por favor, porque sí, al menos al principio no tengo muy claro el tema. Entonces, sí afecta, al final afecta porque no es que uno no quiera entrar, sino que a mí me rechazó 3 veces la llamada. Ah, ya, va, está bien. A veces es la señal, a veces hay debilidad en internet, o sea, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Pero gracias, sí. Muy bien, para servirles, vamos a ver eso. Buenas noches, licenciada. Gusto en saludarles, que tengan buena noche. Muy bien, Kimberly.